última parte del programa, la más especial. Dejamos lo grande, lo bueno para el final, porque si ha sido bueno lo anterior, imagínense lo que viene ahora. Viene nuestra segunda tertulia. Buenos comentarios de la primera, buenas alusiones a la primera tertulia que tuvimos sobre la tecnología, más que sobre la inteligencia artificial, sobre la tecnología, como dejaron claros nuestros tertulianos, ¿no? Esto que, bueno, nos afecta a todos y que nos controla a todos, ¿o no? ¿Quién controla a quién en esto de la tecnología? ¿Por qué nos movemos? Nos mueve la tecnología, nosotros movemos a la tecnología. ¿Qué referentes buscamos, tenemos? ¿Qué ha pasado con los referentes tradicionales? De todo esto un poco vamos a hablar. Saludamos a nuestros tertulianos. Chimo González, bien hallado, bienvenido, gracias. Muy buenas, Antonio. Por estar aquí de nuevo en esta segunda tertulia. Y Jesús Montesinos, bienvenido también. Moltes gràcies, bona nit i bona hora. Bona nit i bona hora. Pues, Això ho ha dit el papa, eh? Sí, també ha dit bona nit en i bona català. hora. En català, jo també ho ha dit. Lo ha dicho el Papa. Bueno, un Papa que el otro día estuvo en el Congreso, estuvieron todas las fuerzas políticas, ahora hablaremos, dando la mano ahí a gente con la que dices, bueno, Papa es el Papa. Vamos a hablar del Papa hoy también. Pero vamos a soltar, digamos, un poco el tema sobre esto de los referentes y el control. Y, don Jesús, ¿qué ha pasado con los referentes tradicionales? ¿Qué le está pasando a la gente? Que hemos perdido un poco los referentes tradicionales y estamos un poco perdidos en búsqueda de referentes nuevos. Yo no creo que hemos perdido los referentes tradicionales. Los referentes tradicionales cambian, mutan a otro tipo de físicos o otro tipo de variables distintas. Lo que pasa es que los referentes tradicionales actualizados ahora son tan malos, ilusionan tan poco, tienen tan poco interés, tan poco atractivo para la gente, que la gente no encuentra referentes. La movida del Papa, con millones de gente movilizándose para ir a ver al Papa, es la clave de todo esto. La gente se moviliza porque busca un nuevo Mesías, porque las instituciones, los políticos, los sindicatos, los empresarios grandes, los líderes sociales están perdidos. La gente ya no confía en las cosas, en lo que ha sido habitual en su gestión, en su vida normal, ir a un ayuntamiento a arreglar una cosa, y como no lo encuentra, pues va a buscar en el Papa algo. Podría ser el Papa, podría ser cualquier otro referente. Chimo, ¿por qué necesitamos referentes? Eso es algo que nos deberíamos también plantear, ¿no? ¿Por qué necesitamos referentes? Porque siempre necesitamos referentes, necesitamos guías, necesitamos esos primeros pasos que no sabemos dar muchas veces, porque anclados en la tribu, pues siempre hemos buscado a alguien con más experiencia que nos guíe en el camino, siempre, pero eso es de cajón. Lo que pasa que creo que lo que se está malentendiendo actualmente es la palabra referente, autoridad y tener presencia. Entonces, realmente lo que creo actualmente es que tenemos una sobresaturación, titular, de referentes. Pero tenemos el caso de los influencers de ahora. Jesús, ¿esos son referentes realmente? Para la gente joven. Son referentes, pero referentes. Es que, insisto con el mismo que lo del Papa, no hay otros. No hay otros referentes. O sea, busca un político que sea referente, ¿no? Busca un intelectual. Pongamos encima de la mesa un intelectual de los de toda la vida, más actual, más joven. No lo hay. O si lo hay, permanece oculto porque no es capaz de comunicarse con la gente. Entonces, pero pasa lo mismo. El referente en el deporte español es un muchacho marroquí, Lamine Yamal. O sea, esa es la realidad. El referente de fútbol en la provincia de Castellón... Es que estamos en sus manos, en sus botas. Claro. Si queremos ganar. O no, o lo han hecho, o lo han construido, porque los referentes se construyen. No los construye el personaje que quiere ser referente. También se construye a partir de intereses de diferente tipo, diferentes muy lícitos todos, pero lo construyen. Mejor no hubiera sido posible... Hay un chaval que se llama Guti, en el Barça, el mismo que Lamine, y sin embargo es mejor que él, pero no acaba de ser un referente. La gente quiere que su referente sea Lamine, y ya lo fabrican además, claro. Chimo, tener presencia, has hablado, ¿no? En redes, en la tecnología, tener presencia te puede llegar a convertir en un referente válido. Más que la presencia es el relato, tener una historia. O sea, realmente, lo que, como decía Jesús, lo que tenemos referentes y hay muchos sobresaturación de referentes mal
etiquetados porque son los que vemos en YouTube, vemos en la televisión, nos enseñan a hacer 60 burpees y con todos los respetos, o sea, pero siempre están vendiendo. Entonces, el tema es que no tengamos la posibilidad de alcanzar esos referentes, lo que estamos mal entendiendo, la posibilidad de identificarlos como tal. ¿Por qué? Porque nos cuentan una historia asociada a algo con los que nos conecta emocionalmente y vamos detrás de ese tío. ¿Qué pasa? Cuando vamos detrás de ese tío o esa tía, esa persona que tiene una historia con la que nos identificamos emocionalmente, hay un peligro muy grave, que es cuando esa persona se convierte en indispensable, está generando otra cosa diferente al ser un referente, ¿vale? Pero mira, Chimo, el problema que estás comentando tú es la incapacidad de las instituciones y la gente que podría ser referente para ofrecer un relato. Yo te puedo citar ejemplos de políticos, de empresarios. En el Ayuntamiento de Castellón se han empeñado que el referente sea la felicidad. La alcaldesa sale siempre riéndose, sonriéndose. Todos los actos, todo lo que hace el Ayuntamiento de Castellón son fiestas, eventos felices, festivos, en la calle, felices, festivos. Eso es un relato que engaña, porque eso lo que hace es ocultar que no tienes y no puedes o no sabes hacer otras cosas que necesita la ciudad. Pero capta votos. Claro, ofrece felicidad, la sonrisa, la felicidad. Ese referente más pronto o más tarde estalla, porque como no tiene, el relato es falso, estalla. Y entonces, claro, el referente se cae. Ese es el gran drama, que los referentes son falsos y la gente, el problema es que mira y dice, coño, se me ha caído, ya no tengo Pero es que el referente. problema no es eso. El problema es que esa sobresaturación de referentes, o sea, es que hay que recalcarlo, sobresaturación de referentes. Cualquiera que esté anunciando, por ejemplo, establecimientos de comida o patrocinando el Almorzaré, todo eso, se convierte en un referente, de repente no van a llamar a una agencia de publicidad, van a llamar a esa persona que sabe que con 20 euros en publicidad de su canal consigue un montón de visualizaciones de ese vídeo, ¿vale? Por Instagram o lo que sea. Entonces, la gente ya no va a buscar lo que el ayuntamiento le puede ofrecer. Ese es el peligro. La gente no va, las personas ya no creen en los ayuntamientos, ya se están fijando en los que les dan la respuesta rápida. ¿Vale? Pero porque estamos en una sociedad de consumo rápido, de ideología rápida, de decisiones rápidas. Quieres algo para después, quieres algo para ayer, y que te dure 5 minutos, que no te dure más. Si dura más ya te aburre. Con lo cual, el que crea referentes tampoco quiere quemarse con esta historia, claro. Jesús flipó esta semana, está flipando esta semana con el Papa. Sí. Me lo has dicho bien. Como referente, ¿qué vende el Papa? Esperanza. Un tema. La Iglesia vende lo mejor que puede vender. Es el gran truco de magia. Está vendiéndote una vida posterior. ¿Quién va a renunciar a eso si además no sabes si existe? El marketing perfecto. O sea, te vas a tomar una bebida que te va a curar de todo. ¿Lo sabes? No lo sabes. Eso está bien. Y ahora, ¿qué pasa? Ya aparece el Papa, pero que además es lo mismo que ha hecho la Iglesia, las iglesias durante siglos. No está apareciendo con nada nuevo. El discurso del Papa en las Cortes fue el mismo de hace 2000 años. No ha variado el discurso. Los que han variado son todos los demás, obviamente, que aplaudieron 7 minutos y luego al minuto siguiente estaban otra vez embroncados, que fue falso completamente. Pero ¿qué pasa? La gente busca referentes y lo ha encontrado. Este señor, en esta visita a España, es un referente. Voy a citar un ejemplo que no sé si lo habíamos comentado. La Dana, el año pasado, en Paiporta y en todos esos pueblos, aparecen los políticos y la gente quería que el político viniera bajo del brazo con la solución a su problema, y el político lo que hizo fue marcharse cuando le chillaron 2 chillidos. ¿Y quién se quedaron? Los voluntarios y los reyes. La gente se tiró encima como referentes totales, sin saber muy bien lo que eran y lo que les iban a dar. Necesitaban algo, los voluntarios y los reyes. Eso mira, con un matiz, y no faltaba mucho de la Dana, pero yo estuve allí en Paiporta y estuve hablando con la UME de Ourense, llorando porque no les dejaban entrar. Hacían 3 días que no les dejaban entrar. O sea, no tiene nada que ver con la política, tiene que haber otras cosas más mayores, pero referentes, ahí precisamente es donde no hay referentes. Chimo, sí que tiene que ver con referente. Las 2 partes que estaban con ese lío, que era la Generalitat y el Gobierno Central, no querían dar el paso para que el otro se jodiera. Era un referente, era una clave política. Actualmente, ¿quién construye los relatos que consumimos masivamente? Muy bien, exacto. ¿Quién construye los relatos?
Menos mal que hay personas que han escrito libros como yo. El Y es Papa verdad. también, ¿eh? Y el Papa ha escrito, y el Papa vende eso. O sea, no es el relato, es la capacidad de generar pensamiento crítico. Por ejemplo, a nivel educativo, si tú a tu hijo le pudieras dejar ahora o encontrar el resultado, mira, buscar internet para encontrar el resultado o para entrenar su pensamiento crítico, ¿qué harías? Porque esto va de eso, ¿eh? La inteligencia artificial realmente no va de buscar cosas y de encontrar cosas, ni de encontrar resultados rápido, que si no nos vamos a la inmediatez, sino de fomentar el pensamiento crítico. Y es que, creo, volviendo al tema del Papa, lo que vende el Papa es ese pensamiento crítico. Y puede ser esperanza, pero ese titular es de eso, es del Papa. Cuando las personas aprenden a detenerse, desarrollan pensamiento crítico. A mí me gusta mucho el pensamiento crítico y toda la dialéctica que se pueda establecer sobre cualquier tema. Siempre enriquece, al fin y al cabo es el fondo de la curiosidad humana, el tener pensamiento crítico sobre las cosas. Y eso se ha perdido porque, y sobre todo en países como España, donde estamos muy adocenados alrededor de los pensamientos fijos. La clave de todo esto está en el lenguaje que se utiliza en cada caso. Llámeles pensamiento crítico, llámeles necesidad de cambio, llámale sensación de administración de poder, llámale como quieras. El lenguaje genera unos códigos. Y unos códigos, algunos de ellos son ideológicos, fascismo, sanchismo, feminismo, socialismo, unos códigos. Y luego son otros códigos de comportamiento. Tú te vas a un pueblo y si aquel señor de allí un día se dejó la acequia huerta abierta, para toda la vida él y su familia será el tío que malutilizaba el agua. Para toda su vida. El código se lo han marcado ya. Aquel otro o aquella chica que va vestida de una manera más exuberante, es la, entre comillas, puta del pueblo. Ya puede hacer lo que quiera, el código se le ha establecido. Ahí desiento totalmente, porque si me vuelves, como la semana pasada empezamos a hablar del lenguaje, el cambio, la adaptación, eso es otra vez generalizar. O sea, hablar de lenguaje es generalizar. Pero si hablamos de pensamiento crítico, es focalizar. O sea, ¿qué es un pensamiento crítico? Pensamiento crítico es la capacidad de decidir. Tú, cuando una herramienta te suma, o un mentor te suma en la capacidad de decidir, está sumando hacia ti, hacia adentro. Pero si yo estoy hablando de un lenguaje, estoy hablando de, otra vez, que si la IA... O sea, no. Estamos cada vez más perdidos por esto, por no tener pensamiento crítico. O sea, por eso, cuando hablamos de generalizar cosas, hablamos de la gente, hablamos de segmentos, nos perdemos. Entonces, hay que ir con cuidado. Para tener lenguaje y para tener pensamiento crítico hay que leer. Eso es para empezar. En el disputado voto del señor Cayo, Miguel Delibes retrata a un fulano que vive en un pueblo y que no sabe leer y tiene el mejor pensamiento crítico que tú puedas ver en el cine de la época. Y la novela representa a ese señor con un gran pensamiento crítico. La clave está en el lenguaje que utiliza. A lo mejor su lenguaje son 500 palabras, mientras a lo mejor Daniel Linariti utiliza 10.000 para hablar del mismo ensayo, de las mismas oraciones. Por lo tanto, el tema es el lenguaje en cuanto que el lenguaje codifica. Tú eres malo porque te lo han marcado o resumes unas sensaciones de que eres malo y eres malo. A todos, se ha acabado. A lo mejor eres un santo, pero eres malo. Lo vemos todos los días con los montajes y manipulaciones que se hacen con el tema de la corrupción política. El 80% de los que han estado procesados en los últimos 10 o 15 años en España, el 80% han sido declarados inocentes. Y sin embargo no pueden ya entrar en su pueblo, porque están acusados. Y ese es el gran drama de una sociedad tan escasa de cultura que prefiere quedarse en los códigos. En la batalla en el Real Madrid para el presidente Florentino Pérez y el otro señor, Riquelme, desde el principio a Florentino le pusieron una cruz, porque el otro señor repartió dinero a mansalva en todos los programas de deportes, de las televisiones, de las radios, de todos lados. Repartió mucho dinero y generó un código a la contra de Florentino. Florentino consiguió ganar, porque consiguió rebatir el código fundamentalmente. No ofreció grandes fichajes ni cosas de esas. El código, el lenguaje que crea el código. Chimo, ¿qué hace la tecnología? ¿Amplifica emociones que ya tenemos o es capaz de crearlas incluso? Claro. ¿Y eso es peligroso, que fuera capaz de crear emociones? No crear, entender. O sea, lo que hace la tecnología,
y no hablamos de inteligencia artificial, sino estaríamos en tendencias, es la capacidad de nosotros entendernos mejor a nosotros mismos. O sea, y es que va todo ligado con el pensamiento crítico, es decir, de ver y comprobar más las cosas. O sea, nosotros podemos ponerle una casuística, por ejemplo, a ChatGPT, y que se comporte de una forma más precisa. O sea, incluso en mi caso, o sea, cosas que no entiendes, puedes preguntarle. ¿Por qué? Porque el valor no está en el lenguaje, sobre todo. El lenguaje es en sí el contexto, ¿no? Es en la capacidad de preguntar. Entonces, cuando tú haces preguntas sobre las emociones, ¿qué pasa? Tienes ahí un escenario que replica todas las emociones posibles. Si tú estás triste y le explicas, estoy triste por esto concretamente, oye, de hecho, tiene un cómputo que es ético y moral para no sobrepasar los límites. Hay veces que los expertos, por ejemplo, psicólogos, se pasan, ¿vale? Entonces, todo lo que nos lleve a hacer mejores preguntas, suma. Entonces, la tecnología, en estos momentos, si mantenemos esa pausa, nos lleva a hacer mejores preguntas. Emocionalmente, también puedes preguntar mejor sobre lo que nos pasa. Jesús, ¿cómo se distingue un referente de un manipulador? El manipulador es mucho más burdo que el referente. El referente puede ser producto hasta de la necesidad social. O sea, la llegada del Papa aquí ahora, que se establece como referente, lo es porque la gente tiene necesidad de ese referente. El manipulador trabaja, paga y manipula para poder llegar, a veces no el ser el referente, sino conseguir llevar la opinión pública hacia donde él quiere. Has citado a Riquelme antes, pero a mí me parece un manipulador, porque Claro que era un manipulador. No, pero ahí no estaba. Esa no era la clave. Vamos a ver, estábamos hablando de las emociones. Antes de la inteligencia artificial surgió la inteligencia emocional, que es la valoración, rompiendo con la ilustración de que la razón tenía que estar por encima de las emociones. Desde los años después de la Segunda Guerra Mundial. Se establecen fundamentalmente las emociones como clave de cualquier decisión y eso acaba entorpeciendo todo, porque ya no razonas, haces prospectiva o valoras lo que no puedes hacer. Funciona solamente en función de lo que te altera el pulso, el corazón o te pone a sudar. Si estás relacionado con tu novia o gana tu equipo, pues todo funciona así. En política, en la administración, en todo funciona así. Y eso lo que acaba es rompiendo toda posibilidad de generar algo, de entenderse, de ese pensamiento crítico que dice Chimo, porque el pensamiento es emocional, ya no es crítico, ni es valorativo, es emocional. Entonces, cuando un tipo como Riquelme está en el juego, lo que hace es jugar a las emociones a tope. Y eso no solo se consigue fichando a estos, sino repartiendo mucha pasta. La pasta es lo que más emociona. Y como reparte pasta, quiere decir que todas las emisoras de radio que tienen programas deportivos en este país, desde el día que empezaron las elecciones y un día antes, ya estaban dándole caldo a Florentino y en contra de Riquelme. ¿En qué se equivocaron? En que midieron mal el perfil de los socios. Como muchas veces pasa en política o en los mercados, que miden mal el perfil de los clientes. Cuando los mides mal, resulta que eso que se inicia se vuelve en contra tuya. Por ejemplo, grandes establecimientos como Mercadona saben hasta dónde miras tú cuando entras en el lineal. Con lo cual ya saben el tamaño que tienes, los ojos a dónde los pones y por lo tanto ponen el producto que les interesa al alcance de tus ojos. Eso más o menos es siguiendo con eso, porque al final cogiendo como un referente, ¿no? Que puede ser para la juventud, Lamine Yamal, en el tema de construir su narrativa. O sea, tú imagínate, ¿qué vende más? ¿Los impactos porque él aparezca en el fútbol o por los bailes que hace en redes sociales, en TikTok? El padre no ayuda, desde luego. O sea, al final lo que está haciendo, alargando su narrativa y está enganchando muchos puntos comerciales en TikTok, en Instagram, y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Antes un referente del fútbol era un referente del fútbol porque sabía jugar, ¿vale? Y tenía su sponsor, tal. Ahora, la narrativa es la perjudicial. O sea, ese mismo referente se está convirtiendo en alguien perjudicioso, porque te están vendiendo por el camino. Pero Chimo, ahí también interviene un poco lo que yo comentaba antes de los tiempos. Antes un jugador de fútbol arrancaba a los 20, 22 años y lo veías a lo mejor a los 32 fumándose un cigarro y corriendo por el campo. Pero ese hombre duraba 10, 12, 14 años. Ahora la velocidad de transmisión de ese referente se agota rápidamente. O sea, tú tienes a un gran jugador o a un gran personaje, el que sea, un gran escritor hoy y dentro de una semana ya no está. ¿Por qué? Porque se agota rápidamente el tema, más la manipulación que existe en el tema. Este año hemos vivido una manipulación brutal con los premios Nadal y Planeta. Planeta da su premio
a este Juan del Juan del Val, Val. que corresponde a su cuadra de escritores. Es Antena 3, es tertuliano de Antena 3, escribe La Razón, es su escritor, esta es su gladiador. Y llega Nadal, el premio Nadal, que curiosamente es un premio dado por el nombre de un falangista muy fuerte que había durante la guerra, y la editorial Destino, que era una editorial franquista también, y le dan el premio de la izquierda a Uncles. ¿Y qué pasa? Resulta que el país lo tienes dividido, los de Planeta y los de Nadal, derecha e izquierda otra vez. Eso el Papa no llegó a decir. Pero Reverte y... Pero Reverte es más listo que todos estos y está en todo. Hombre, por supuesto. Ese que es un referente. Ese es un referente. ¿Qué le pido a mi hijo ante la IA? ¿Le pido que busque una respuesta o que se forje un criterio? Muy bien. Eso es la educación. Tenemos la posibilidad de parar, como bien dice el Papa, y forjar ese pensamiento crítico. Y estar desde el punto de vista, no desde la educación ni de los profesores, no, desde las familias que entiendan que la inteligencia artificial y sobre la tecnología está en las familias ya. Entonces, las familias, ¿quién las tiene que entender? Los padres, porque ellos van con unas herramientas mucho más avanzadas, han nacido bajo el brazo con esto. Entonces, adaptar eso y sobre todo entender que esto, bien utilizado con unos límites. Al final es todo se ha hecho igual siempre. Hay que poner límites. La cuestión es que hay comodidad en las familias. Pero no delegamos demasiado en la IA, ¿no? No, vamos a ver, aquí estamos, los españoles, por carencia de otras referencias educativas más cercanas, tenemos una tendencia a exagerar las que nos llegan, sobre todo externas, ¿no? Y no somos capaces de valorar lo que realmente tenemos. Entonces, aquí se ha empezado a jugar con la inteligencia artificial, con la tecnología, con lo que tú quieras, con que todos aprendamos inglés o chino, y sin embargo la educación, el formato de la educación ha cambiado. Tenemos la peor tasa de abandono escolar, la peor tasa de matemáticas, de lectura, de todas estas cosas. Y mientras eso no se remedie, malamente vas a sacar un jugo adecuado de la inteligencia artificial o de la tecnología en general. Por ejemplo, si tú enseñas historia a los españoles, tendrás muy claro que en el año 1400 se inventa 450 se inventa la imprenta. Y en 1550, Lutero inaugura la reforma contra el catolicismo, producto de la imprenta. En el camino hay 3 guerras civiles en todo Centro Europa, y la imprenta es la que marca un gran cambio en la Iglesia, que es la gran cultura de Europa y ha seguido haciendo hasta hace poco. Es la imprenta lo que lo marca. Con lo cual, y no pasó nada más. Pero gracias a eso hemos llegado a esta situación. Y ahora aparece la inteligencia artificial. No pasa nada. Lo que hay que hacer es tener la formación adecuada para poder absorber eso. Como tú decías, Chimo, renunciar a veces a utilizarla o aprender a utilizarla. No sirve para nada que tú a los niños en los colegios les prohíbas entrar en las redes, en Wikipedia y en todas las cosas. Lo que tienes que darles es la educación para saber cómo deben entrar. Claro, porque tú has dicho, no, fuera todo. Bueno, pues prepárate que tengan 15 años y salgan con el móvil del colegio. Y verás tú lo que pasa. Claro, no les has enseñado a utilizar la tecnología. En España se invierte solo el 2% del presupuesto educativo en mejora de formación tecnológica. El 2%. En Francia, Alemania, dentro de Europa, que mira que está a diferencia de China, que ya están en porcentajes mucho más altos, o en Estados Unidos. Pero si no están las están en el 20%. No están las olas climatizadas, ¿cómo vamos a gastar en...? Da lo mismo, es que tampoco ese es el tema. Yo estudié con 60 compañeros, coño, con 60 éramos en clase. Y el aire fresco nos lo daba un botijo. Y hacíamos la mili. Claro, y no pasó nada, ahí estamos los 60. Porque no había móviles, no estábamos todo el día ahí. No, móviles no se pueden utilizar porque están prohibidos en las escuelas. Enseña esa nueva tecnología. Enseña a convivir con ella. Ese pensamiento crítico que dice Chimo, enséñales ya sobre la tecnología. Bueno, 2 fenómenos que hemos vivido esta semana, lo del Papa y lo del Club Deportivo Castellón. Otro referente, estuve el otro día en Castalia, éramos 14.000 personas. Cuando metió un gol el Castellón, era el griterío, que dentro del griterío era como el silencio. O sea, no podías... Era como si la gente quería hablar, solo veías vocalizar a la gente porque el grito era tremendo. Pero fíjate, un equipo de fútbol, Chimo, se puede convertir en referente de una ciudad, ¿no? Yo creo que, mira, yo particularmente, yo hace tiempo, yo he jugado fútbol mucho y he seguido mucho fútbol a todos los niveles, regional, jugando, compitiendo. Y anoche vi el Castellón, hacía muchísimos años que no entendía, o sea, no tengo tele, pero con la tablet estuve viendo Castellón, gracias a que el efecto tribu
sea, yo tenía eso dentro. Yo quería ver el Castellón, aunque no me gusta el fútbol. Eso no es referente, eso es tribu. Entonces, me costó nada enseguida contar con mi tribu, con mis amigos, decir, ¿por dónde veo el Castellón? Pero claro, eso no es un efecto referente, es efecto de yo quiero sentir esto, porque yo soy de aquí. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso no tiene nada que ver nada con referentes y al final creo que la tribu supera cualquier referente. Yo es que creo, Chimo, que sí que es un referente, porque es un referente emocional. Todo lo que sea emoción se convierte en referente, sea un papa, sea el Castellón, sea el aeropuerto de Castellón o sea un coche que te acabas de comprar y se lo has enseñado a una novia. Siempre son los referentes emocionales en esta etapa de la sociedad. Lo del Castellón exige un estudio muy interesante. Pasa lo mismo en Valencia, pero en Valencia, como pierde, la gente critica mucho al dueño. El Castellón es de un greco-canadiense que hace 2 años llegó con un paquete de dinero y compró el Castellón. Y sin embargo la gente vive los colores del Castellón con tanta intensidad como si el dueño fuera nacido bajo de Lledó. Y sin embargo, el caso de Villarreal, donde el dueño es de la zona, tiene empresas y da trabajo en la zona, está el tercero en la liga y va a jugar las Champions y no despierta las mismas emociones. Porque Villarreal ya está. No, ya está, no. El tercero, tú te vas a América y el Villarreal es un crack. Sí. Y la gente, los niños te piden camisetas del Villarreal. Sí. ¿Por qué? Porque las emociones de la tribu están en los colores del Castellón. Mira, oiga, que usted, que no, eso ya no es un equipo suyo, eso, todo lo que gane o pierda se lo lleva aquel señor. ¿Por qué? Porque lo que despierta son las emociones lo que gestiona. No la cuenta de resultados, que la del Castellón es deficiente y la del Villarreal es positiva. Damos la vuelta al círculo, acabamos, entonces, resolvérmelo. ¿Quién controla a quién? ¿Quién controla a quién? El tema es la narrativa, o sea, la palabra narrativa, es lo que hemos dicho. Y para resumir, mi caso es sobresaturación de referentes, la narrativa genera referentes y hay que tener en cuenta el peligro de seguir esa narrativa. Entonces, cuando un referente, sea un mentor, sea un gurú, de lo que sea, te lleva a un camino en el que te genera una capacidad de decisión, autonomía, y tú eres capaz de ser más libre, o sea, tener sensaciones, me lleva a ser más libre y a ser más autónomo. Eso puede ser un referente temporal, ¿vale? Pero ese referente no te va a reclamar. Yo soy tu referente. Ese referente seguro es tan potente que no te va a pedir cuentas de sígueme. En cambio, si el referente te está diciendo sígueme o cómprame, sigue comprándome o mira cómo esto hago y nos vamos aquí, tal, y no te deja ir, ojo, ¿dónde estás viviendo? El poder tiene nombres y apellidos. Tiene nombres y apellidos porque hay alguien que fabrica el referente, el relato, para ser referente. Y el relato no se fabrica porque Trump lo diga, Sánchez o Feijóo o el Papa. No. El referente lo fabrica quien fabrica la norma para que tú puedas utilizar una técnica. Europa nunca será referente de la tecnología porque lo único que hace son normas restrictivas, no normas de generación del producto, de la técnica. Estados Unidos y China tienen una gran batalla por eso mismo. O sea, aquí el tema no es el director, el dueño de Facebook. El tema es quien diseña Facebook y genera unas normas legales para la utilización de Facebook. Si tú haces unas normas restrictivas, evidentemente no ejerces el poder y te ejercen el poder desde fuera. Por ejemplo, Chimo gasta mucho YouTube. En la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, hay una ley de normas digitales que quiere meterle mano a YouTube, bajo la presión de las televisiones convencionales o las plataformas Netflix y compañía. Pues están planteándose poner un gran castigo fiscal a la utilización de YouTube. Eso se convertirá, en el caso europeo, en una limitación a la gestión y la utilización de YouTube. Y por lo tanto en Europa tendrá un desvío. En el resto del mundo no lo van a hacer y YouTube funcionará de otra manera. Entonces, claro, tienes que ir con mucho cuidado en el señor, con nombres y apellidos, que decide las normas. Yo no sé si os contaba el otro día, Joyce ha sido siempre una empresa de seguros comerciales en el mar. Y desde hace 3 siglos el Reino Unido controla esos seguros. Y a través de los seguros se controla hasta la construcción de los barcos, hasta las tripulaciones, todo. Eso lo ha comprado, Joyce lo ha comprado BlackRock, que es el gran banco de inversiones en el mundo. Y se ha pasado, por lo tanto, las normas a Estados Unidos. ¿Quién va a decidir en los próximos años cómo van a ser los barcos, qué rutas van a hacer?
BlackRock, Estados Unidos. Ese es el control. Ese es el que aprieta el botón. En este caso, en cualquier otro. Ahí lo que pasa es que el mensaje tiene que dar también un Hoy poquito... estáis discrepantes, ¿eh? Sí, Hoy porque estáis- realmente es que os veo... a mí cuando... Que Jesús me encanta porque aprendo un montón de rebatir datos. ¿Y cómo se acuerda de tantas cosas? Claro, Este hombre para mí, son cosas de estudia fuera. por la noche, como no duerme. Son cosas de fuera. A mí todo lo que sea ir hacia afuera, malo. ¿Vale? Yo vengo de vender Big Data. O sea, esto que controla Castellón, que compra jugadores por Big Data, yo he vendido eso aquí, en la provincia, y he sido el mejor vendiendo datos. O sea, antes las empresas era tomar decisiones a través de los datos. Ahora, ¿qué pasa? Yo montaron la editorial, donde se narran historias. Y estoy sintiendo que cada vez que nos fijamos más en nosotros y no nos fijamos fuera, en nuestras historias, en nuestra capacidad de potenciar nuestro pensamiento crítico, es cuando estamos realmente valorando a nosotros mismos. Chimo, O sea, no es desviar la atención, o sea, es momento de recuperar la atención. Vamos a ver, entonces, ¿me permite contestarle? Vale. claro. Datos. En Valencia hay una empresa, una gran empresa, que se dedica a organizar los datos y vender los datos de las grandes empresas ¿Tú valencianas. te das cuenta que me das otra vez hacia afuera? No, Valencia no. Que está bien, que está bien. No, para pero mí no. que la mayoría de Oye, personas no van a pensar quién es esa empresa, quién es Black. No, sí, porque- es muy importante. No, a nadie le va a Cuando yo importar. pongo los datos de aquí, mis datos, ¿sabes a dónde van primero? A un uso de datos que hay en la UGI. Esa ya no sirve nada más que al 5% de las empresas que puede servir. Ya no sirve en Castellón ni fuera de Castellón. En Valencia hay una gran empresa que hace eso. No es un almacén de datos. ¿Qué pasa con los almacenes de datos? Están viniendo a España. ¿Sabes por qué? Porque en el resto de Europa y en otras partes del mundo no les dejan instalarse. Y ha pasado en Sagunto, aquí están buscando sitio también, datos, cercanía, proximidad, vienen a explotar nuestra agua y sin dar trabajo, sino simplemente un tubo que llega por un lado y se va por el otro. Ese era el gran problema de no mirar lo que está pasando fuera. Hay que mirar fuera, que no quieren los bancos de datos, porque chupan todo el agua, etcétera, etcétera, y se lo estamos cogiendo aquí porque no miramos lo que pasa fuera. Si nosotros miráramos lo que pasa en las universidades europeas, en lugar de estar contento con los 328 millones en inteligencia artificial que vamos a invertir este año, nos daríamos cuenta que eso ya no se invierte ni siquiera en el acolchado de los edificios donde están los Claro, ordenadores. pero tú Oye, lo de imagínate la esa Big Data, inversión cuando claro, yo digo un día- ChatGPT, por ejemplo, yo utilizo ChatGPT, yo soy autónomo. ¿Cuántos autónomos hay aquí? O sea, yo hablo para los autónomos. Pero tú O sea, sabes es posible, en vez de hablar cosas No, macros, no. hablemos cosas del día a día cotidiano. Y te digo que Pero en el día a esto, día el pensamiento crítico tiene mucho No, valor. Chimo, ¿Qué en el día a valor día de- tiene la Big Data para el autónomo? La Big Data, ninguno. La Big Data son datos masivos, pero los datos del autónomo, los balances, los trimestres y todo eso es cuando más pensamiento crítico puedes coger, más atención sobre tus datos. Tú puedes coger tus datos, tus trimestres, tus presupuestos y mejorarlos. ¿Con eso es suficiente? No, Chimo, O sea, no es eso suficiente. Si la Eso es personas falso. entendieran Eso es falso. suficiente. Porque si Mercadona decide No es falso, cambiar... no, es una opinión, ¿eh? No, es que es falso. Porque si Mercadona decide cambiar, atender un cambio de cultura alimentaria que se está dando en España y sobre Que todo... no me interesa Mercadona. No, Es que a mí me interesa el sí, autónomo. porque tengo una tienda de alimentación. Y tengo que saber qué está haciendo Mercadona para hacer lo propio, lo contrario o cambiar. Necesito datos permanentemente fuera de mi círculo de intereses Vale, ¿y cómo le va para a servir saber qué voy a cambiar. esos datos de Mercadona a la verdulería de tu barrio? Por supuesto. Mercadona está instaurando la cocina, la verdura cocinada. Con lo cual quiere decir que yo ya no podré competir con ellos. Me tendré que buscar otro camino. ¿Cuál? No lo tendré que buscar. Si no tengo ese dato y lo sé, no sé qué camino coger. ¿Quién controla a quién? Aquí esto, Claro. la tertulia de hoy es incontrolable. tenemos que poner tiempo y el tiempo es el único que puede controlarnos. ¿Estáis de acuerdo con eso, no? Cuando Sí. el tiempo se acaba, ya no hay nada. Ya no hay nada Yo que hacer voy a ponerme un implante aquí Sí. para medir mi tiempo. para medir tu tiempo. para medir tu tiempo. Me parece que nos queda menos tiempo por vivir que el que ya hemos vivido, pero bueno, dice Putin que no, que está trabajando. Putin está trabajando, invirtiendo mucho dinero. Tú has salido a la calle un día ahí de proximidad, como dice Chimo, y has visto la cantidad de gente biónica que hay. ¿Sí? Un riñón, Sí, sí. un hígado, una mano que están estudiando en la UGI. Claro. En la UGI estudian un Una trasplante mano, de sí, mano. sí, lo vi. Claro, sí, Pero- ella está ahí. Y Ya está este ahí. Putin dice que implanta órganos humanos
en cerdos para que se mantengan un tiempo. Hace mucho tiempo que se hace, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, cuidado. Hace mucho tiempo. Eso es tecnología también, supongo. Claro. No, yo estoy viendo cómo investigan en la universidad, científicos en la Universidad aquí de Castellón, y tienen mucho adelanto con sistemas de probabilidades estadísticos gracias a la inteligencia artificial, porque es eso, un sistema de probabilidades sobre enfermedades muy graves que fuera no les dejan poner en práctica. Eso no es cierto, Chimo. Venga, a mí que me cuentes. Yo te digo, Yo soy muy mayor, yo no me cuento eso. ¿Cómo van a prohibir fuera, que no sabe ni dónde está la UGI, a un tipo de la UGI que haga una investigación? Por favor. Fuera de lo que es la cosa que tiene la solución. Por favor, eso es de película, Pero como aquello del motor de agua que habían inventado no sé dónde. Empresa farmacéutica que no le interesa. No, yo no quiero decir nada de eso. No existe, eso es mentira. Bueno, vamos a parar aquí. La próxima semana, ¿tenéis idea de qué hablaremos la próxima semana? ¿Tú que eres el que más o menos lleva? Sí. Vamos a ir ahondando un poquito más. ¿Sí? Más, o sea, focalizando más, porque esto, claro, da para tanto la inteligencia artificial que al final vamos a hablar de las personas. Vamos a qué capacidad tiene sobre las personas la inteligencia artificial, o sea, capacidad de empoderarnos. O sea, como ¿Y cómo está en crítico. España el tema me interesa mucho, de la formación en IA? Yo creo que... Ese es un tema muy grave, ¿eh? 2%, Sí. y el 20% fuera de aquí. Eso fuera que no nos dejan pensar. Pues aquí el 2% y ahí el 20%. Lo dejamos para la semana que viene, sí. Yo creo que es vital la formación en tecnología en general. En todo, en todo. En todo. No podemos vivir sin historia. Si miras la historia sabrás que Gutenberg fue 100 años antes que se rompió la Iglesia Católica porque la gente empezó a leer la Biblia. Pues esto es lo mismo. Cuando dentro de 2, 3, 4 años, ahora mejor más rápido, que la gente pueda utilizar ya profesionalmente, no personalmente, que somos unos faroleros de la inteligencia artificial, profesionalmente la inteligencia artificial, los cambios van a ser brutales. Porque significa que el crecimiento de mi inteligencia va a ser exponencial. De la mía, no de la máquina, de la mía. Porque voy a pensar más que la máquina, tengo que pensar más que la máquina. ¿Ves? La formación es clave para todo esto. Pues me estáis dando la clave. El control lo tenemos que tener nosotros con formación. Claro, no, por supuesto. Pero eso, Esa es la yo creo que podríamos llegar hoy, ¿no? Nadie. Bueno, ya he cerrado 3 veces. Bueno, la semana pasada os dije ZZ Top para... Yo ya he buscado cosas que... ¿Buscasteis ZZ Top? Sí. ¿Investigasteis? Seguro que los conocíais, los hombres barbudos. A ver, que como tenéis una edad, os voy a recomendar otro concierto. En Valencia también. Venga, en Viveros, el 7 de julio. Deep Purple. ¿Os suena Deep Purple? Jesús, Deep Purple. No, wow. Yo me quedé en el dúo dinámico, coño, en el dúo dinámico y en Machín. Machín y dúo dinámico. De ahí no he pasado. ¿Tú sabes que Salvador Bellés, conocías? Sí, hombre, claro. Paseó por la playa con Antonio Machín? Cuidado, Es que, lo publicó en tu periódico. En aquellos momentos había una cantidad de artistas tipo este que venían aquí a un sitio que había en Castellón, que venían aquí a cantar los viernes y los sábados. Salvador los presentaba. Claro. Sí. Ahora vuelven a venir otra vez. Iglesias, toda esta gente. Bueno, otro día tuvimos a Rafael en la Plaza de Toros. Bueno, que nos vamos. Y, oye, aunque no haya podido ser Pampa, Noreyut, el año que viene, más hablaremos del Club Deportivo Castellón, claro que sí. Pues os dejo con Deep Purple, va, que esto sí que os suena, y cerramos después el programa con La sombra del Tenorio, interpretada por el Duende de Lerma, Luis Miguel de Lerma, que se hace llamar así, Duende de Lerma, interpreta La sombra del Tenorio. Pues esto para Imágenes de Cierre. Nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, que la vida sea culturalmente provechosa.